Entonces, teniendo en cuenta esto que les estoy hablando respecto a este contrato, entonces siempre vamos a entender que todo contrato, al ser conmutativo, se vuelve recíproco para las partes en el cumplimiento de obligaciones, teniendo en cuenta de que cada quien da algo para recibir algo a cambio, pero siempre y cuando se habla de ser conmutativos, cuando son recíprocos, son onerosos, ¿cierto? Y son bilaterales al respecto. Lo importante para mí en este caso es saber indicar pues qué tipo de contratos suelen ser conmutativos. Entonces, normalmente uno siempre piensa en los contratos bilaterales y piensa de entrada también en los llamados contratos onerosos o aquellos que generalmente determinan obligaciones recíprocas o contraprestaciones. Entonces, Profe, perdón, dime. repite, que todo contrato conmutativo debe ser ¿qué? Perdón. Debe ser oneroso y bilateral, porque pues eso es lo que indica en principio el artículo 1498 del Código Civil. Siempre se determina que esa característica funcional o esa característica principal determina el hecho de que todo contrato al ser de esa manera, pues tiene que ser equitativo en cuanto a las obligaciones generalmente se refieren hacia las partes. Entonces lo importante siempre es tratar de destacar pues que todo contrato al ser bilateral y oneroso por excelencia también sería consensual y también entonces se podría considerar como oneroso y bilateral. Entonces eso es como de pronto la función principal respecto a lo que se pretende hacer valer con base a esta característica. Pero también, Profesor, señora, discúlpeme, discúlpeme una pregunta, pues ya que usted tiene ese slide donde están los conmutativos y aleatorios. Ustedes nos habían dicho que tratáramos de determinar una diferencia entre el artículo 2282 y el 2283. A mí me generó una duda el leer esos artículos, puesto que el 2283, o sea, tengo entendido yo que sería un contrato a pesar de que sea un juego de azar. Sin embargo, el 2283 dice que el que gana no puede exigir un pago, pero sí, o sea, a mí no me dan una lotería, un baloto, un chance, o sea, si yo no pago, ahí hay consentimiento de las dos partes. Sin embargo, pues ahí me confundió ese pedacito. Si yo llego a pagar una lotería y gano, entonces el que está haciendo esa rifa o esa lotería me puede decir, no se la pago. bueno, Sara, tranquila que normalmente a eso quiero llegar precisamente porque hay que saber interpretar ese artículo 2283 que yo les dije a ustedes, pues analícenlo, investiguenlo, porque pues tiene ciertas situaciones que en principio son de pronto difíciles de entender respecto, sobre todo a la clasificación que da el artículo 2282 del Código Civil. Para mí me parece de todos modos pues un poquito también difícil de llegarlo a interpretar de esa manera y ya te voy a indicar en qué circunstancias sea. ¿Listo? Entonces no te preocupes que en principio lo que tenemos que buscar es el por qué se les llama contratos también aleatorios a diferencia de los contratos conmutativos. Si yo miro de todos modos esa definición que yo les estaba aquí proyectando respecto a lo que significa un contrato aleatorio, pues se entiende que son todos aquellos contratos que están determinados o ligados a la suerte o al azar, o también dice la doctrina, al alea incierta de ganancia o pérdida. Quiero dar a entender en este caso, o quiere mejor dar a entender la norma, que este tipo de contratos generalmente surgen condicionados, ¿cierto? Y de ahí a que se piense de alguna u otra manera que al estar condicionados, pues simplemente están, digamos, suspensos a una situación que se puede dar o que se puede presentar. Por eso el artículo 2282 es de una u otra forma muy claro al destacar o al menos enunciar las clases de contratos aleatorios que formalmente pueden llevarse a cabo o se pueden llegar de pronto, o pueden llegar a surgir a la vida jurídica. Entonces, por ejemplo, uno mira ese 2282 y dice, por ejemplo, son contratos aleatorios el juego, la apuesta, la constitución de renta vitalicia. Y en materia comercial, pues uno encuentra el contrato aleatorio por excelencia, que sería el contrato de seguro, que también refleja la existencia de obligaciones, por ejemplo, en este caso, cuando se cumplen situaciones que son, digamos, contingentes o situaciones que se pueden llegar a abordar desde ese punto de vista. Entonces, ese es el principal, las principales, digamos, distinciones y, digamos, clasificaciones que da la norma civil y la norma comercial a esta clase de contratos. Entonces, miren ustedes que ese es el ejercicio que quiero hoy en día, que quiero ahorita mejor llegar a destacar con ustedes respecto a un ejemplo puntual que normalmente siempre cito,
para poder entender la procedencia de esos contratos conmutativos y esos contratos aleatorios sobre todo. ¿Sí? Voy a dar un pequeño ejemplo, simplemente, repito, para que ustedes me lo analicen de diferentes maneras. O yo no sé si ya se lo di en la clase anterior, el tema del juego. No, creo que no. No, no señor. Bueno, vamos a mirarlo de esta manera. Voy a buscar por aquí a una persona, simplemente Orlando Fonseca. Orlando, buenos días, ¿cómo estás? Profesor, buenos días. Bien, sí, señor. Bueno, muchas gracias y te tomé de ejemplo simplemente por esto que voy a decir. No es para que me contestes nada por ahora, sino simplemente es el ejemplo como tal. Resulta que tú y yo tenemos un acuerdo en este momento. Vamos a hacer una apuesta en el cual pues vamos a plasmarla de esta manera, vamos a figurarla de esta manera. Vamos a jugar una partida de billar, 3 bandas, ¿listo? Y por lo tanto, pues lo más ideal en este caso es de que quien gane, pues le exige al que pierda, digamos, la suma de 500.000 pesos, ¿sí? Es tan sólida nuestro acuerdo, es tan fuerte ese acuerdo como tal que lo suscribimos en un documento. Por ende, pues incluso vamos hasta una notaría y lo autenticamos simplemente para formalizar esa apuesta que estamos haciendo. Resulta que en la ejecución como tal de la apuesta, pues yo pierdo. ¿Bien? Y yo le digo, yo no cumplo, no quiero pagar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí está entendido como tal el ejemplo. La pregunta básicamente se da de esta manera. ¿Surgió un contrato? Ahora sí, ¿quién me quiere contestar? ¿Surgió un contrato? Sí, claro, profe. Bueno, ¿por qué razón o causa? Porque un acuerdo de voluntades y es lícito. Es lícito. Bueno, ¿esto Porque quién es un más? acuerdo de voluntad, es un acuerdo de voluntades entre dos personas, entre dos partes, en el cual tiene una remuneración o ya bien sea en dinero o en especie. Dinero o en especie. Bueno, gracias Mauricio, muy amable. ¿Quién más? Hubo consentimiento. Hubo consentimiento. Vea, incluso les agrego, hubo capacidad, hubo consentimiento. ¿Cierto? Bueno, muy bien. ¿Quién más? Profe, Dime. porque dentro, como usted lo acaba de mencionar, dentro del artículo 2882, dentro de la clasificación de los contratos aleatorios, está la apuesta. Y ahí sería una apuesta donde hubo un consentimiento. Están apostando quién es el ganador, hay un documento y hubo consentimiento, o sea, cumpliría con los parámetros para un contrato. Ahí es donde me confunde lo que le decía el artículo que sigue, que es el 2283. ¿Qué pasa? Porque ahí lo dice, y si no paga, no quiere pagar. Exacto, ¿cierto? Allá es Eso, donde quiero llegar yo inicialmente. tengo otra concepción. Dime, José Resulta Omar. que en ese sentido hay ciertas apuestas que no se deben pagar porque no son lícitas, ¿sí? Por ejemplo, anteriormente la gente jugaba, decía, juego mi casa, al naipe, a lo que sea, pero la Corte después se pronunció sobre eso, no recuerdo las sentencias, hay un pronunciamiento donde dice que sobre esos juegos la gente no está obligada a pagar, porque no es un juego como tal regulado por la ley, es decir, Profe, estamos frente a lo ilícito. Bueno, profe, una pregunta. señor. Eh, aunque la Corte se haya pronunciado respecto a lo que dijo mi compañero, eh, ¿no cabría también las costumbres? Porque muchas veces las costumbres van por encima de la ley. Me refiero a la parte de lo tradicional o lo que viene. Que muchas veces, como decía mi compañero, se apuesta la casa, la finca, el carro, y la palabra entre dos apostadores siempre se respetaba y se cumplía. Entonces ahí no cabría lo tradicional sobre lo tradicional sobre la forma. Bueno, Mauricio, muy buena tu pregunta y simplemente voy a encargarme de contestar eso para abordar como tal, pues eso que yo estoy cuestionando, ¿cierto? Pues en ese orden de ideas recuerda muy bien que la costumbre no se vuelve fuente de obligación en materia civil, en materia comercial la encontramos como ley, ¿cierto? A partir del artículo 4 del Código de Comercio, ¿ves? Entonces, por ende, Okay. ahí tendríamos que destacar algunas cosas, ¿vale? Bien. Bueno, yo he escuchado ya, dime Berenice, claro, dime. Buenos días, doctor. Hola. Yo diría que deja, digamos que va a estar viciado porque cuando ya empiezan a aportar la casa a una finca, entonces ya la capacidad de la persona, del miedo a perder cierta plata que está en juego o están con tragos, entonces digamos que ya está viciado este contrato.
Bueno, muy interesante esa postura que ustedes asumen directamente a ese ejemplo que doy. Yo siempre cuando dicto contratos me acuerdo bien de ese ejemplo. Y me lo sé con otras cosas, así como decía de pronto por ahí el Chavo del Ocho, yo me lo sabía con naranjas, ¿sí? Pero pues vea que en este caso en particular, pues alguna vez se me ocurrió poner ese ejemplo y encontré cosas interesantes. Si yo les digo a ustedes que ese ejemplo no es un contrato, yo creo que ustedes me linchan los que me dijeron que sí era contrato, pues porque en otras clases les he dicho que es el acuerdo de voluntades, entre otros, ¿cierto? Me queda muy claro, en ese caso, la postura de ustedes, pero me queda aún más clara la postura que asume o que da José Omar, ¿cierto? Respecto a esa definición del por qué nosotros, no todo lo que nos inventamos va a ser siempre un contrato. Precisamente por esa razón y por eso le contesté primero a Mauricio, hablándole sobre las determinadas formas de costumbre, ¿cierto? En diferentes ámbitos o en diferentes áreas del derecho para poder comprender qué ocurre normalmente. Y allá quiero llegar también pues con la pregunta y la duda que tiene en este caso Sara Isabel. Cuando yo encuentro el artículo 2283, ¿cierto? Encuentro algo en particular, ¿cierto? Pues que dice en principio, claro que está aquí en este código que tengo como tal, pues no lo entiendo de esa manera, por tanto es posible que ya ha sido hasta incluso derogado en términos, solamente porque dice que está siendo sustituido por la ley 153 de 1887, pero vean ustedes cómo está redactado el artículo. Dice, el juego y apuesta no producen acción ni excepción. Entonces miren ustedes que vamos a partir de ese primer punto. El juego y apuesta no produce acción ni excepción, ¿cierto? Entonces, ¿yo para qué hago una apuesta? ¿Cierto? ¿O para qué me obligo en virtud a un juego si no produce acción el caso de que yo llegase de pronto a exigir lo que hemos pactado? Entonces, eso a la luz del derecho diríamos, pues es algo improcedente. Entonces, ¿ante quién uno se queja? Jurídicamente, ante nadie, porque encontramos esa primera barrera que nos trae el artículo 2283 al respecto. Dice además, en el segundo inciso, si el que gana no puede exigir pago, tampoco. Entonces, ¿dónde estaría esa posición determinada de Orlando hacia mí cuando aún así hemos, por ejemplo, determinado nuestra apuesta o nuestro acuerdo en un documento? Entonces dice, si el que gana no puede exigir pago, entonces, y si el que pierde paga, o sea, si yo voluntariamente llegara a asumir ese pago, pues entonces dice, tiene en todo caso acción para repetir lo pagado. Y cuando hacen referencia a repetir no es a volver a pagar, sino a exigir lo que yo había constituido en pago. Por lo Doble tanto, o nada. momentico, tranquilo, momentico. Déjeme terminar la idea, ¿listo? Al final dice, queda en estos términos reformado el artículo 2283 del Código Civil. Y uno dice, pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir en este caso el Código Civil respecto pues a la validez de ese artículo? Entonces, ¿será posible que nosotros hablemos de un contrato aleatorio entre particulares y que se exprese de una u otra manera el sentir del acuerdo y posteriormente la exigibilidad del mismo? Entonces a mí ya me surge de una vez un inconveniente o una pregunta. Es mirar si es procedente o no es procedente, porque así como está el artículo 2283, me están diciendo usted no puede hacer en ningún momento o constituir juego y apuesta porque no va a traer consecuencias jurídicas. Mauricio, ahora sí te escucho. Yo analicé el segundo artículo que nos puso a analizar, creo que es el 826, donde dice el juez que no podría exigirlo. Entonces, haciendo referencia al análisis que nosotros dijimos, también podría darse, como lo dice usted en las apuestas, que muchas veces dice la gente doble o nada. Pero Sí. entonces vendría siendo como inoficioso ese artículo porque, o sea, eso para mí vendría siendo obsoleto porque el acuerdo de voluntades entre dos personas siempre conlleva a la entrega de un bien, un servicio o remuneración a contraprestación de una acción. Pues para mí ese segundo artículo no tendría, digamos que, para mí sería como una zona gris. Pues Mauricio, mira, es que precisamente eso es lo que uno analiza, porque si tú miras para ti, tú dices, para mí es inoficioso o es improcedente, pero es que la norma no lo ha derogado en ningún momento. O sea que es válido. El problema siempre nosotros debemos pensar es conforme a la ley. Recuerden ustedes lo que yo les decía hace 8 días.
Todo Sí. contrato se vuelve ley para las partes. Y al ser el contrato ley para las partes, se cumple o se cumple. Pero entonces ahí es donde yo quiero preguntar en principio si realmente se da todo aquello que yo he, digamos, verificado respecto a los llamados acuerdos, que si realmente surgen determinadamente siendo contratos o no son contratos. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que mirar muy detalladamente esos dos artículos que en principio estamos manejando, que es el 2283 o 2283 del Código Civil, y hasta ahí concluyo respecto a ese artículo de que todo tipo de juego y apuesta que se suscriba, que se pacte, que se determina, no tendría la validez o la afirmación de ser un contrato. Dime, Wilson. Doctor, buenos días. Buenos días. Respecto a este artículo 2283, no sé si estoy equivocado o me refiero pues a la situación que se presenta muchas veces con los juegos de azar, que por decir algo ganan todos. Por decir en estos días con lo del tema del presidente, que con el número con el que le lo le Entonces, César, otorgaron pues la casa por cárcel, o bueno, el sitio de reclusión del presidente, o como pasó la anterior vez que salió el número en un pescado. Las apuestas esas decidieron pues dizque no pagar, que porque se tenía que presentar una condición que se presentó una condición especial, que apostaron muchas personas. Yo creo que es algo que se refiere como a ese artículo, que ellos pues, no están como en la obligación de pagar, pero el apostador puede exigir, y mejor dicho, lo embolataron a mucha gente en el caso anterior, no sé en este, pero creo que algo tiene que ver con eso. No yo sé, doctor, si... recuerdo ese caso, claro, pero mira que es muy diferente, porque cuando están haciendo la apuesta, ¿cierto? Cuando están apostando a unos números para poder de pronto acceder a un premio, ya se suscribe como tal un contrato. De hecho, la evidencia formal es ese documento, ese papelito que a uno le dan donde se refleja fielmente el contrato de apuesta, ¿cierto? Que ese sí sería un contrato realmente. Entonces ahí el punto vamos a verificar ahorita, ya voy a escucharlos poco a poco, vamos a verificar entonces qué se vuelve procedente y qué es improcedente, ¿listo? Pero entonces mira que los ejemplos como tal que tú me estás dando, pues normalmente no tienen incidencia respecto al origen, sino simplemente en la forma en que se suscribe como tal la apuesta. Bueno, dime por acá, Leonardo. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días, Leonardo. Gracias, doctor. Doctor, es que pues ahí yo me siento algo confundido con respecto a la interpretación que estamos dando a esta situación, atendiendo a que precisamente ese artículo 2282 refiere que los juegos y las apuestas pues son una clase de contrato que está enmarcado dentro de los contratos aleatorios. Y de igual manera pues uno podría inferir que efectivamente pues el caso que usted señalaba con Fonseca pues es un contrato porque cumple pues con el principio de la autonomía de la voluntad, tiene una licitud, de igual manera pues está enmarcado con respecto al artículo concordante del 1525 y el 1527 pues que habla sobre también la razonabilidad frente a la capacidad que tiene el sujeto para suscribir pues un acuerdo. Entonces, lo que uno quedaría confundido, profe, es, pues en mi concepto, según esa norma, yo lo vería que efectivamente puede ser un contrato, lo que usted hizo con Fonseca. Pero lo que no me queda claro es por qué el que gana no puede exigir el pago, si está precisamente teniendo ese consentimiento, esa licitud y esa capacidad. Y de igual manera, pues porque el que paga puede después repetir sobre lo que pagó. Entonces, ahora no sé si esto esté ajustado únicamente a que son válidos solamente los juegos o apuestas que estén regulados por esta ley 7643, que habla sobre el régimen propio del monopolio rentístico en los juegos de suerte y azar. Entonces, de pronto, si usted hubiera suscrito el caso con Fonseca bajo esa ley, pues tal vez tendría ese amparo legal. Pero si de pronto uno hace una apuesta que no está generando unos impuestos, pues de pronto tal vez por eso no puede ser válida.
Precisamente allá es donde vamos a llegar conforme a ese ejemplo que sea. Yo les puedo cambiar incluso de múltiples formas los ejemplos. Le puedo decir, por ejemplo, incluso a Carolina, le puedo decir, Carolina, juguemos una partida de cartas y si usted pierde, entonces usted me paga 200.000 pesos. O le puedo decir, por ejemplo, a Wilson Chávez, le puedo decir, Wilson, si vamos a jugar tejo y si usted pierde en este juego, usted tendrá entonces que darme las escrituras de su casa. Cosas así, por ejemplo. Miren ustedes que es el mismo ejemplo, solamente contenido con otros ingredientes ahí para poder de pronto establecer eso que ustedes a veces de pronto dicen cáscaras, ¿cierto? Pero miren ustedes que aquí hay que ser muy claros respecto a ello. Por ahora, la principal conclusión que yo tomo de ese ejemplo que les he dado y de estos otros ejemplos que surgen así nomás, pensaríamos de que este tipo de juegos y apuestas no son válidos, porque precisamente determinan de que no procede como tal el cumplimiento del mismo por acción, ni siquiera por excepción también. ¿Sí? Entonces, ahí es donde encontramos el primer problema, porque miren ustedes además que concordante a ese artículo 2283, por ejemplo, miren ustedes lo que dice el 2284. El 2284 dice, hay dolo en el que hace la apuesta si sabe de cierto que se ha de verificar o se ha verificado el hecho de que se trata. ¿Ven? Entonces, en este caso como tal, ¿qué nos está dando a entender la norma? Que estos actos, y no lo digo yo inicialmente, lo dice también incluso la jurisprudencia, y les voy a citar qué sentencia puntualmente, determina que este tipo de actividades que nosotros hacemos entre particulares, ¿cierto? A la luz pública como tal, serían precisamente algo que se refiere como actos ilícitos. Y ese es el problema. ¿Por qué ilícitos? ¿Cierto? Aquí me mencionan incluso en el chat, objeto lícito y causa lícita. Hay que tenerlo de referente para poder entender los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos y de los negocios jurídicos. ¿Ven? Ahora, voy a llegar simplemente al artículo 2286, donde ya de pronto uno empieza a aclarar algunas situaciones que constituyen acción en algunos juegos. Dice, sin embargo, de lo dispuesto en ese artículo 2283, producirán acción los juegos de fuerza o destreza corporal, como el de armas, carreras a pie o a caballo, pelota, bola y otros semejantes, con tal que en ellos no se contravenga a las leyes de policía. Y dice incluso además, en caso de contravención, desechará el juez la demanda en todo o en el todo. Entonces, ¿qué está dando a entender ese artículo? Dice el artículo, sí proceden acciones, ¿cierto? Proceden acciones, pero para algunos juegos. ¿Ven? ¿Qué están entendiendo en este caso? ¿Qué presumo que están entendiendo? Que en los actos que yo estoy haciendo, o en el acto que estoy, por ejemplo, suscribiendo con Orlando Fonseca, estoy integrando juego y apuesta en uno solo. Y es ahí entonces donde a los particulares normalmente se les determina esa posición jurídica de decir son actos ilícitos. Por eso miren ustedes muy bien, pues la procedencia que nos trae o la determinación que nos explica concretamente ese llamado contrato aleatorio. ¿En qué sentido? La Corte refleja y dice sobre el punto en el cual se entra a discutir la validez del artículo 2283 y la procedencia del artículo 2286. Hay un apartado que menciona una sentencia, ya les digo cuál es, dice, la ley no explica lo que debe entenderse por contratos de juego y de apuesta, pero sí los clasifica en dos grupos, entre lo que es juego y lo que es apuesta. De un grupo no producen acción ni excepción, porque son actos de carácter ilícito. Los juegos del otro grupo engendran obligaciones civiles y confieren acción para exigir el cumplimiento de la prestación estipulada, que ahí es diferente. A este segundo grupo se refiere el artículo 2286, donde dice, y según los términos del Código Civil, dice, tal grupo se haya integrado por aquellos juegos en que el factor determinante del éxito radica en la fuerza o destreza corporal del jugador. La misma disposición enuncia varios de estos juegos lícitos, tales como el manejo de armas, de tiro, las carreras a pie o a caballo, o en bicicleta, el balompié, el tenis, entre otros. Dice, si los juegos lícitos son aquellos en que predomina la fuerza o la habilidad corporal, hay que concluir que el grupo de los lícitos está compuesto por aquellos otros juegos en que prevalece la suerte o el azar. O sea, los juegos en que la contingencia de la ganancia o pérdida
depende principalmente no de la acción del jugador o jugadores, sino de la casualidad. Y al final agrega, dice, esta clase de juegos llamados de suerte o azar es la que no produce obligaciones civiles, ni mucho menos naturales, por estimarse la contraria a las buenas costumbres, que ahí es donde yo reflejaba y le contestaba a Mauricio, el por qué la costumbre en materia civil y en materia privada pues no constituye fuente de obligación. Aparte, pues dice además, en principio porque suele suceder que por excepción la ley les reconoce efectos jurídicos a ciertos juegos de suerte y azar, como ocurre en el caso de las loterías o de beneficencia. Entonces, cuando yo miro ese análisis que hacen de pronto en este caso la Corte, o que hace la Corte concretamente, es para entender de que, en principio, lo que les decía, no todo lo que las personas se van a inventar son contratos. Ahora, ¿por qué le agregué de pronto algunos ingredientes diciendo de que es un acuerdo escrito y es un acuerdo formal y debidamente autenticado en notaría? Pues es una formalidad que nosotros podemos emplear, pero eso ya no va a constituir la obligación inherente a un contrato, ni mucho menos tampoco voy a pensar de que ese mal llamado contrato, si no produce efectos contractuales, se me va a convertir entonces en una obligación clara, expresa y exigible, como es el caso, por ejemplo, de los títulos valores. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué puedo inicialmente indicar? Puedo indicar de que esta situación que en principio se genera, el hecho de que yo haga un documento escrito y autenticado, pues tampoco produce ni acción ni excepción, porque de entrada estamos pensando en la ilicitud de los actos configurados en ese orden de ideas. Dime, Sara. Profe, me genera entonces una duda. Usted nos aclara que estos juegos entre particulares pasan a ser prácticamente ilícitos. Sí. ¿Qué pasa de los casinos? Porque los casinos son un particular y la persona que juega es un particular. Y ahí exigen, obviamente en algunos casos les envían los de la moto, que es otra manera de presión. Pero ahí, ¿qué pasa legalmente? Sí. Mira, Sara, que en ese caso ya es diferente. Porque mira que en el caso del artículo 2287 dice siempre y cuando no contravenga las leyes de policía. Normalmente estos se constituyen como establecimientos comerciales, se constituyen incluso, he conocido también algunos como empresa, básicamente cuando constituyen, digamos, diferentes sucursales en el país. Entonces, estos ya están ejerciendo actividad lícita y comercialmente hablando. Por eso también se encuentra configurado ese tipo de actuaciones previstas dentro del artículo 20 del Código de Comercio. Entonces, por eso es ahí donde realmente se admite o se da la posibilidad de poder establecer entonces la procedencia y la legalidad de los llamados contratos aleatorios. Entonces, por ejemplo, es donde yo cito el caso de las loterías, el caso de los chances, ¿cierto? Todo esto normalmente pues ya se regula discrecionalmente por parte de preceptos netamente comerciales, y ahí sí vemos exactamente esa contingencia futura o cierta, e incierta, perdón. Entonces, si yo, por ejemplo, como decían hace rato, con el número que le asignaron a fulano de tal en un proceso, si yo apuesto con ese número, pues es que es muy diferente la causa en ese caso. Entonces ya simplemente yo apuesto y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué hago? Pues simplemente voy y suscribo el contrato, que para en ese caso como tal será un contrato aleatorio, pero es una actividad netamente comercial. ¿Ven? Entonces por eso es que yo digo en ese momento, el hecho de que nosotros hayamos hecho con Orlando un documento escrito, directamente autenticado, no quiere decir de que esa solemnidad que hemos determinado pues ya tenga efectos contractuales, ni mucho menos. O sea, nosotros de pronto le dimos como la seriedad del asunto, pero ya como para efectos de poder determinar ya es la voluntad y digamos la ética de la persona que en ese momento de pronto se obliga. Pero no quiere decir de que eso ya inmediatamente va a traer o va a surtir efectos contractuales. Es que de hecho, por la sola actividad, las obligaciones que surgieron ahí para mí serían obligaciones netamente naturales. Y recuerden ustedes que las obligaciones naturales carecen de acción en algún momento. Entonces, por eso, Sara indicaba que se acuden a las vías de hecho para ser exigible, pero pues obviamente estamos pensando desde el punto de vista de la legalidad y pues como futuros juristas como tal, pues uno determina de que este tipo de actos pues serían improcedentes para poderlos determinar. Oscar, ¿me iba a mencionar algo? Sí, pues es que, digamos, respecto a lo que dice Sara, lo que pasa es que hay ciertos tipos de actividades que están asociados, digamos, a lo que sea legalidad y que el Estado tiende a hacer un monopolio de ellos, por lo menos el licor, digamos, si algún día legalizaran las drogas también sería lo mismo porque están muy, muy asociados a la ilicitud. Entonces, digamos, incluso en el artículo penal se llama
ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio bueno, rentístico. Sí, rentístico. Entonces siempre van a haber actividades que van a ser monopolizadas por el Estado. Digamos, yo no podría producir alcohol y venderlo, aunque lo hicieran un contrato, porque pues yo no podría hacer ciertos medicamentos porque tienen que estar regulados y solo el Estado puede realizar. Puede realizar como tal esas actividades. Ahora, miren ustedes, aquí les voy a dictar, ya les anoto en el chat, estoy simplemente sacando acá el extracto como tal, el radicado de las sentencias que normalmente establecen o estipulan de pronto e incluso comentan la validez del artículo 2283 y el 2286. Una de ellas es la sentencia C-278 de 1979. Imagínense, tan antigua ya en este caso, y aún así prevalece hoy en día ese reflejo fiel del poder entender los actos ilícitos y los actos lícitos entre particulares. Por eso me quedó sonando esa referencia que hizo en principio, que hizo José Omar hace rato, por ejemplo, el caso de donde yo apuesto mis escrituras de mi casa, pues uno diría que eso desde el punto de vista formal, pues no constituye en ningún momento un acto netamente legal, sino simplemente se deja al arbitrio o a la voluntad de las personas o a la moral de las personas el querer cumplir ese tipo de acuerdos. Pero normalmente desde el punto de vista legal, pues sería improcedente. De hecho, primero llamarlo contrato y posteriormente hacerlo exigible. Dime, Fernanda. Profe, buenos días, compañeros, buenos días. Hola, buenos días. Pues a mí me genera mucha duda, bueno, mucha incertidumbre todo el tema de cómo funcionan los contratos con respecto a los juegos de azar, o cómo es su interpretación legal o normativa. ¿Por qué? Yo no sé si algunos se acuerdan el tema de las chanceras de la señora Emilce de la Costa, que ella era dueña y monopolizaba toda esa área y luego mandaba a matar a las personas que ganaban sus respectivos chances. Hay muchos casos donde la evidencia ha demostrado que sí existía una relación entre el negocio de los chances y las muertes de las personas. ¿Cómo aplica la justicia en esos casos? Fernanda, eso es muy... reparación a terceros. Fernanda, eso es muy diferente, porque en este caso, miren ustedes que se presume la existencia de conductas punibles también. Una cosa es la forma en que se suscribe un contrato de apuesta y otra cosa son los efectos generados por la apuesta, cuando se obligan las partes y cuando legalmente se determina en sí la manera en la cual se hace exigible la obligación. Mira que ahí estamos de pronto de todos modos enfocados a otro aspecto y por qué esta señora es judicializada y procesada directamente pero por conductas punibles, ya es muy diferente. Ya la regulación que normalmente le da a su actividad, que en principio se vuelve lícita, ¿cierto?, es por el hecho de que está constituyendo actividad comercial debidamente registrada ante Cámara de Comercio. Entonces, mira que de todos modos ahí, pues los efectos que trae simplemente el cumplimiento de un contrato, pues desbordan, es ya a la forma en la cual se está procediendo por parte de la implicada, en ese momento a cometer conductas punibles, y por eso pues generalmente la justicia opera es ya por el simple hecho de haber vulnerado bienes jurídicamente tutelados como la vida y otros. Entonces por eso normalmente ahí ya es muy diferente la situación, a lo cual yo quiero hacer énfasis respecto a esto. ¿Qué me da a mí entender, por ejemplo, perdón, un momentico, perdón. ¿Qué me da a mí entender esta situación respecto a la forma por la cual pues aborda la crítica de parte de las Cortes respecto a la validez de ellos? Lo que yo estoy entendiendo respecto a esa posición es que primero pues no se puede confundir juego y apuesta como uno solo, ¿cierto? Y sobre todo entre particulares. Si ya normalmente se quiere asimilar o determinar de pronto otra forma de poder establecer obligaciones contractuales, pues simplemente entonces es ahí donde se constituyen netamente los actos de comercio, pero debidamente registrados y supervisados por la superintendencia para efectos de dar validez y la procedencia de los actos jurídicos y los negocios jurídicos. Ahora sí, ¿quién me está pidiendo la palabra? Doctor, yo le quería decir algo. Mire, es que ahí está el artículo 1502 del Código Civil que dice los requisitos para obligarse. Y tiene que ver con los contratos. Y dice que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario que, primero, que sea capaz, sí, segundo, que consienta la declaración, que no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. Es decir, lo que yo entiendo es que si no tiene eso, pues pueden haber lo que dice el doctor. Hay muchos contratos o muchas apuestas o cosas que conviene a la gente que no son contratos,
porque no cumplen lo que dice aquí el Código Civil, ¿no? De los actos y declaraciones de la voluntad. Entonces, Correcto. no sería contrato todo, sino lo que esté Exacto. reglamentado y lo que pueda interpretarse dentro de la jurisprudencia, que es un acto realmente que encaja dentro de un objeto lícito y dentro Sí, de la señor. causa lícita. Claro, y ahí es donde yo simplemente pues agrego el por qué cito de pronto esa definición que da la Corte a través de dos sentencias. Por eso les dictaba la primera, la sentencia C-278 de 1979. Si la pueden conseguir sería magnífico. Y la otra es la de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de junio de ¿Cómo que la puedes decir? 1973. Perdóname un momentico, Carolina, perdón. Sería Corte Suprema de Justicia, sentencia 12 de junio de 1973. Ahí las sentencias de la Sala Civil, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 12 de junio de 1973, donde se reafirma totalmente esos conceptos que generalmente no surgen porque sí, sino simplemente son situaciones que determinan la procedencia y la improcedencia de los actos de particulares, para por lo menos tratar de referir qué condiciones generalmente podrían estipularse o hacerse respecto a los llamados contratos aleatorios. Dime, Fernando. Doctor, pues, por lo que leí, por lo que le he escuchado al doctor, no sé si me queda claro lo siguiente en los contratos aleatorios. O sea, para distinguir un contrato aleatorio es básicamente, es legal cuando está regulado por la ley. Cuando no está regulado por la ley, ese contrato aleatorio pues va a ser ilícito. Y ahí es como el tema fundamental. Si está regulado, pues es válido y se puede proceder frente a alguna acción. Si no Claro, está sí, regulado, señor. pues así se pague, no hay posibilidad Exacto, de repetir. correcto. Y mira que ahí de todos modos aún encuentro una frase, una idea que también incluso determina esta sentencia C-278. Ahí, por ejemplo, aclaran que conforme o con base a lo estipulado en el artículo 2286, se refiere a los juegos y dice, y no a las apuestas propiamente dicho. ¿Por qué? Porque dice, no hay razón que autorice para pensar que estas son ilícitas en todo caso y que fueron excluidas de esta prescripción. Dice además, aunque el criterio para distinguir los juegos en lícitos e ilícitos no se aviene con la naturaleza de las apuestas, hay que admitir que estas pueden clasificarse también en ilícitos según que el juego o hecho que los motiva depende principalmente o no del azar y de la suerte y que por tanto sean o no contrarias a las buenas costumbres. Entonces miren ustedes cómo en este caso va explicando la Corte diferentes formas de poder establecer en diferentes circunstancias lo que sí realmente constituye, por ejemplo, una forma de poder configurar un contrato aleatorio, como dice, por ejemplo, el 2286, los juegos de fuerza corporal, de destreza, y da los ejemplos, más no distinguir que todo implica juego y apuesta al mismo tiempo, porque precisamente esa es la disposición que frena a los particulares para inhibirse de celebrar este tipo de actuaciones, buscando en dado caso una posible ganancia o remuneración. Entonces, es muy diferente ese aspecto. Pero es tan diferente el tema de la aleatoriedad que yo puedo incluso hacer contratos aleatorios, digamos, no pensando en mezclar juego y apuesta, pero sí, por ejemplo, de esta manera. Yo le puedo decir, por ejemplo, a Carolina, Carolina, te compraré la cosecha que estás sembrando, ¿cierto? Pues siempre y cuando esta germine. Y miren ustedes que en este caso estoy hablando de una situación contingente, futura, e incierta, pensaría que estaría hasta incluso condicionada porque si llegase a germinar y aún así está dañada, pues yo no voy a hacer un contrato. Yo no me obligaría de esa manera. ¿Sí ven cómo las cosas cambian en la actividad civil? Por eso es importante entender que según lo que trata de establecer la doctrina, pues generalmente también encontramos de que no todo lo que las personas lleguen a crear o a pensar surtirá esos efectos jurídicos. Que el simple hecho de que uno haga un documento no quiere decir de que este ya generalmente es causal de obligación o de cumplimiento respecto a si el acto como tal surge de manera ilícita. Por eso estas dos sentencias se vuelven muy importantes al analizar esos dos artículos que, como les mencionaba en la clase anterior, yo decía, pero a mí me dan un artículo de esos y yo me enredo totalmente, yo me confundo, entonces, ¿qué es lo que quiere dar a entender la ley? Todo entonces no puede ser como es. Y en efecto es eso, básicamente se ha de determinar de esa manera. Por ejemplo, si yo le digo, digamos, por ejemplo, a Andrés Perea, le digo, Andrés, como por ejemplo ayer, digamos,
le apuesto mi casa si el Barcelona pierde, ¿cierto? Y en efecto perdió, yo le voy a decir, no, ya no cumplo eso. ¿Será que él me hace exigible ese acuerdo? ¿Cómo? ¿Cierto? Porque en este caso como tal, pues lo que estamos mezclando ya son básicamente juego y apuesta y eso es lo que la norma y las buenas costumbres determinan como actividad ilícita. Por eso la importancia del artículo 1502 del Código Civil. Dime, Wilson. ¿Wilson? Bueno, listo. Entonces, así las cosas. Sí, doctor, una preguntita. Dígame. Vuelve y juega. En el caso del ejemplo que le había colocado anteriormente, siendo un negocio lícito, que es una apuesta que está legalmente, ¿por qué se acogieron pues a la condición de que habían ganado todos y no querían pagar, siendo un negocio lícito? Claro, Entonces, es que mira que ahí es donde está el asunto y por eso yo normalmente podría decir a ese ejemplo, a ese caso que tú me pones, pues ahí ya simplemente es para poder evadir las obligaciones que se constituyeron en una apuesta de carácter lícito. Ya el hecho es de que se puede llegar a determinar, no, es que haya mucha gente, entonces puede constituir como tal insolvencia para mi empresa y eso no es una causal, simplemente ahí es la única forma, es el poder determinar, es de que hay una obligación clara, expresa en virtud de un documento y sobre todo exigible. Entonces ahí ya no habría en ningún momento una excepción o una situación determinante para poder configurar entonces la exclusión y ni siquiera estaban alegando la actividad ilícita ni mucho menos. Estaban básicamente diciendo que por el volumen de personas que habían ganado, pues simplemente se exoneraban al cumplimiento de obligaciones, pero jurídicamente no estaban debidamente estipuladas para ese fin. Entonces, por lo tanto, pues ahí no van a encontrar ninguna excusa. En caso de que la gente llegara a interponer acciones, créanme que esa empresa como tal respondería o respondería. O la única forma sería insolventarse para ello, ¿sí? Y declararse en quiebra, ¿ven? Para poder evadir de pronto esa responsabilidad que asisten dentro de esa obligación contractual. Entonces, vean ustedes lo interesante del poder entender esta situación. Ahora, presten atención a esto otro que les voy a decir. Voy a continuar con el ejemplo con Orlando, ¿cierto? Digamos que se dio de esa manera, digamos que de esa forma como tal se constituyó el acuerdo y evidentemente al yo perder, en este caso, pues yo le digo a Orlando, le voy a firmar un pagaré, ¿sí? Carlos Oliveros, el día tal se obliga con Orlando a pagarle los 500.000 pesos y firmo. ¿Será que ese pagaré sí es exigible? Profe, yo Sí, creería claro. que es exigible porque ahí ya pasa a ser un título de valor independiente a lo que lo generó. Correcto. ¿Qué más? ¿Quién me iba a decir algo? Y de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, adicional a ser título de valor, pues en este caso el pagaré no, digamos, tiene que cumplir con los mismos con los mismos ahora se me fue la palabra, Requisitos. Ajá. requisitos que debería cumplir el contrato. Exactamente. Entonces miren ustedes que ahí cómo cambia el asunto. ¿Cierto? Dime. Pero sería ineficaz o inexistente ¿Por qué? por el objeto, que es No, para nada, Berenice. No, porque una cosa es el pagaré, el título de valor, y otra cosa es la obligación que la generó. Exactamente, allá quiero caer. Porque se resulta, porque es que Berenice, resulta que en este caso como tal el título de valor se constituye según el artículo 619 del Código de Comercio como un documento en el cual se expresa el derecho literal y autónomo, ¿cierto? Sobre todo el tema autonomía, ¿cierto? De la voluntad del sujeto que pretende obligarse en ese momento y de ahí a que se clasifique en diferentes clases de títulos valores. Por eso puse al pagaré como un título de contenido crediticio. Y miren ustedes que si yo no llegase a cumplir lo expresado formalmente, ¿cierto? En el título valor, pues el tema de la ineficacia yo tendría que alegarla. Sin embargo, es un documento que en este caso como tal, pues asume las obligaciones determinadas en dicho documento, en dicho título, para que correspondientemente el tenedor del título pueda hacerlo exigible, de ahí que se vuelva una obligación clara, expresa y exigible. Yo podría alegar, no, es que esto surgió por esto y esto, por tal cosa, pero resulta que lo que se está determinando por parte de la normatividad comercial es precisamente esa literalidad, es decir, lo escrito, la legitimidad, es decir, quién se obliga con quién y quién hace exigir la obligación, y sobre todo la autonomía, que yo simplemente estoy destacando en el momento de poder suscribir ese documento llamado título valor. Entonces ahí no se diferencia en ningún momento o no se determina que por esa causa
ese título sea ineficaz. Entonces simplemente se está cumpliendo fielmente a lo que dice el artículo 619, todo por el tema de la autonomía, que es muy diferente. ¿Me Doctor, entienden hasta ahí, muchachos? Entonces miren ustedes cómo doctor, va surgiendo de todos modos la discusión respecto a la validez de esos llamados contratos aleatorios. Dime, José Omar. doctor, pues a ver, con el respeto de todo el mundo, no estoy de acuerdo. A mí me parece que aquí, si miramos de los actos y declaraciones de la voluntad del artículo 1502, dice que primero que sea legalmente capaz, que consienta en dicto acto o declaración, que el consentimiento no adolezca de vicio, doctor. Resulta que los juegos de billar, ese tipo de apuestas, no están reguladas por la ley. Está regulado el hecho de que yo vaya y juegue, pero no que apueste. Con eso, las apuestas todas en Colombia están totalmente reguladas. O sea, yo discrepo de la posición del profesor y pues no quiero decir que yo tengo la razón, pero para mí no, ese pagaré no es válido porque adolece de vicios. ¿Sí? ¿De Bueno, vicio por qué? perfecto. No, yo te entiendo tu posición. Porque no es un juego reglamentado en Colombia, en que los particulares apuesten sobre cosas que no están permitidas. Ven, Claro, a mí José me Omar. queda la duda, doctor, y no, No, tranquilo, no te preocupes. Mira, ahí estás confundiendo inicialmente el objeto mismo y la razón de que yo me quiera obligar. Es que en el título valor no está diciendo es que yo me obligo porque hice una apuesta. No. Simplemente estoy expresando mi autonomía. Estoy diciendo le voy a pagar a Orlando la suma de 500.000 pesos. Y simplemente reúno los requisitos que me exige el artículo 621 del Código de Comercio. La expresión del derecho incorporado y la firma de quien lo creó, simplemente. Entonces, ahí no se en ese sentido la sí validez del acto. en ese sentido sí tendría razón. Si es pagar es independiente, no había problema. Claro, es que ese es el tema que yo quiero que tú tengas en cuenta respecto a la validez del título, que es muy diferente en este caso a la procedencia. Entonces, mira que de todos modos ahí donde se regula pues ese tema y tener muy en cuenta los principios que se determinan dentro de los títulos valores, la incorporación, la legitimidad, la autonomía y no estoy muy seguro si la legalidad, no me acuerdo muy bien en este momento si se regulan y sobre todo pues ser muy acordes a lo que se estipula en el artículo 621 del Código de Comercio respecto al título, la expresión del derecho que se incorpora y la firma de quien lo creó. Pero es muy diferente ya el aspecto que se maneja desde el punto de vista contractual sobre esos aspectos que en últimas uno concluye con estas sentencias es no confundir juego y apuesta, porque básicamente pues determinan la ilicitud sobre todo en los actos que celebran los particulares. ¿Listo? Entonces, pues aquí los invito inicialmente a que lean de pronto si encuentran esos referentes de jurisprudencia o de pronto otras sentencias que hayan complementado la situación para poder de todos modos aún así entender si por qué se refiere hoy en día el Código Civil a esos dos artículos como absolutamente válidos. Es que en ningún momento se están declarando inexequibles, ni mucho menos, porque corresponden concretamente a eso que José Omar en principio mencionaba, los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos y de los negocios jurídicos. Entonces, esa es la razón de ser del llamado contrato aleatorio, el porqué o la posibilidad en la cual se determina la existencia de estos contratos, simplemente con ciertas formalidades y con ciertos requisitos que en principio deben llegarse a determinar. Ahora, lo más curioso también es que dentro de esas, ya te doy la palabra, Sara, lo más curioso es que dentro de esa actividad, pues también sugieren como contrato aleatorio, por ejemplo, lo que se habla de constitución de renta vitalicia. Entonces, por ejemplo, ahí el artículo 2287 menciona que la constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. Ahí lo que cabe agregar es simplemente por el cumplimiento de una situación que se dio, pues de pronto, digamos, prevista o imprevista, pero el punto simplemente es de que cuando se cumple, generalmente pues se obligan las partes en virtud a ese acuerdo determinado de voluntades. Dime, Sara, ahora sí. Profe, es que cuando usted estaba hablando de un contrato donde hay incertidumbre, que, a ver, le entendí que no es contrato en la parte civil. No sé si le entendí bien. No, esa parte Bueno, no. No, es en ok, cuanto a voy los a la... particulares como tal respecto a su actividad. Ah, ok, que genere una incertidumbre. Sí, me generó duda, ¿por qué? Porque comercialmente, contratos mercantiles atípicos sí tenemos con incertidumbre, por lo menos Claro. los futuros.
Claro, totalmente. Entonces ahí me generó incertidumbre, pero No, muchas exacto. gracias. No, totalmente. Mira lo que yo les decía también incluso la clase pasada cuando les trataba de recordar un poquitico la clasificación de obligaciones. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, una cosa es la condición, que la condición sí se vuelve un hecho futuro e incierto, pero el día que se cumpla, pues básicamente se determina y se exigiría, ¿cierto? Ahora, dependiendo de la clase de condición también. Entonces, ¿se acuerdan que les daba unos ejemplos? Les decía, por ejemplo, le decía a Carolina, por ejemplo, si le compro, le entrego el carro que me compró siempre y cuando usted vaya al 31 de diciembre a las 12 de la noche al cabo de la vela. Entonces vean ustedes de que ahí son situaciones y llamadas condiciones positivas o posibles. Pero otra cosa son las condiciones imposibles. ¿Se acuerdan que por ahí me fui de poeta y de artista diciéndole a otra persona que le iba a construir una casa en el aire? Decía él. Entonces en ese caso como tal, pues ahí es donde la norma generalmente siempre trata de intervenir respecto a lo que se vuelve posible e imposible a lo que se constituye como un acto lícito o un acto ilícito. Entonces, Ok, así las cosas, dime. profe, es que me confundió fue el ejemplo que usted dio en la cosecha, porque pues generalmente, mercantilmente, aunque atípicamente, la cosecha es uno de los elementos, se puede decir, con los que yo puedo generar un contrato futuro. Sí, claro. Entonces, por eso quedé inquieta. No, mira que ahí no te confundas con eso porque yo simplemente expresé la voluntad y le dije lo mismo también a Carolina. Le dije a Carolina, pues le compro la cosecha siempre y cuando ésta surja o germine de buena manera y sea óptima, ¿sí? Si yo no le voy a comprar algo dañado, ni mucho menos. Entonces, en este caso ya estamos haciendo exigible o podría ser exigible un acuerdo, ¿cierto? Y a la luz desde el punto de vista contractual, pues eso no genera en ningún momento una ilicitud, ya es diferente. Si ves que ahí normalmente pues ya se condiciona. Por eso digo de que se habla de situaciones contingentes respecto a lo que se pretende hacer valer. Dime. Sí, vamos en el caso que usted me dice que usted le dice a Carolina que le compre la cosecha siempre y cuando sea óptima, ¿cierto? Sí. Esa es la condicional. Sí, normal. Y sale como que listo, la cosecha salió buena y óptima, pero al usted coger esa cosecha y meterla en un silo, no sé, le entra algún bicho y lo daña, pues ya eso ya no sería culpa mía, Nada, ¿verdad? ya eso es Igual tendría que responsabilidad mía. pagarme la cosecha. Claro, ya es responsabilidad mía, Carolina, ¿sí ves? Pero en ese caso lo que pactamos en principio se cumplió y aún así, como tú decías, si salió muy bien la cosecha, pues ya en este caso como tal se cumple esa condición y por ende yo me obligo. Entonces mira que en ese orden de ideas pues es muy diferente las consecuencias asumidas respecto a algo que generó como tal obligación por una situación contingente. ¿Sí? Entonces miren ustedes todo lo que suele surgir y el debate que se suele detallar respecto a los llamados contratos aleatorios. Conclusión, tengan en cuenta que los contratos aleatorios pues se suscriben, se pueden formalizar, se pueden establecer, siempre y cuando la actividad generalmente sea lícita, debidamente determinada por lo que dice el 2286 y como también lo concluye dicho artículo, siempre y cuando no contravenga a las leyes de policía. Por eso es la importancia que generalmente le dan al clasificar ese contrato y sobre todo pues tener en cuenta los llamados contratos aleatorios que surgen directamente por mención de la norma civil y en el caso concreto de la norma comercial con el llamado contrato de seguro, que generalmente es un contrato que también tiene las mismas características que acabo de reflejar respecto al artículo 2283 y el 2286. Entonces, así las cosas, por eso, Profe, dime. una pregunta. Teniendo en cuenta todo lo que acabas de comentar, entonces deberíamos entender también como que ese artículo como tal hace más referencia al tema del juego y no a la apuesta, y por ende, digamos, todo el tema de baloto, chance y demás, es un tema más de apuesta que se encuentra regulado y por eso digamos que, o sea, está bien. Claro. Y es No, válido y se puede hacer exigible. Exacto. Y el todo, pues, no confundir los actos, ¿no? En este caso. Ok, mi pregunta es, si por ejemplo, si existiera un juego, no sé, se me ocurre el ejemplo que tú dabas de ir a jugar tejo, pero no está, digamos, explícitamente mencionado dentro de ese artículo, dentro del 286. Mi pregunta es, si el ejemplo de ese juego, yo dijera sí, entonces le gané el apartamento a Orlando jugando tejo. Aun cuando no está ahí, pero tampoco está en contra del tema de policía, o de las leyes de policía, ¿yo lo podría hacer exigible entonces? No, tampoco, porque es que mira que, vuelvo y repito, es que ahí generalmente se está determinando la actividad ilícita,
¿sí? Porque eso causaría como tal un detrimento al patrimonio del sujeto. Entonces, solamente lo que se pretende verificar o hacer valer en ese orden de ideas es la actitud moral consciente de la persona y voluntaria de querer cumplir ese acuerdo. Pero repito, desde el punto de vista de la ley, generalmente eso sería una actividad que no constituye en ningún momento acción ni excepción, precisamente por los intereses que generalmente subyacen en las partes en ese momento. Entonces, mira que simplemente se somete a una actividad determinada como moral, simplemente determinada del sujeto, voluntaria del sujeto para que se pueda configurar, pero jurídicamente eso no tiene asidero para poder determinar en principio la formalidad de poder interponer acciones respectivas. ¿Listo? Ok, perfecto, doctor. Muchas Entonces, gracias. así las cosas, miren ustedes, todo lo que trasciende como tal ese llamado contrato aleatorio, que pues de todos modos es difícil de llegar a determinarlo, a pensar de que siempre va a constituir relaciones contractuales en materia civil, y por eso pues el afán digamos en este caso del mismo legislador en tratar de explicar qué tipo de actividades se prefieren y qué tipo de actividades no corresponden en ningún momento esa situación. Por eso generalmente cuando se aborda directamente, digamos, el hecho de poder pensar de que todo contrato puede ser formal o no formal, pues se requiere en principio, digamos, probarlo, ya sea por un acuerdo de voluntades escrito, ya sea por un acuerdo de voluntades verbal, pero generalmente que se logre determinar realmente si este surgió o no surge, o cumple al menos esos requisitos del artículo 1502 del Código Civil. Por eso yo paso de pronto aquí a otras características cuando se habla de los contratos formales y no formales, es decir, los solemnes y no solemnes, ¿cierto? Que en el caso concreto de los solemnes se entenderían que serían aquellos contratos que requieren de esa formalidad para que surjan a la vida jurídica, como es el caso de lo escrito, ¿sí? Y ahí en esa situación particular, pues, por ejemplo, aquellos que normalmente sí requieren de que se surjan de esa manera, pues hay que cumplirlos. Por ejemplo, el caso de vender una propiedad o un bien inmueble y tener que registrarlo. No se puede hacer un acuerdo verbal porque no surgiría a la vida jurídica, ya que no se está cumpliendo esa formalidad de esa manera. Entonces, por eso generalmente se da de diferentes formas, de diferentes puntos para poder concretar, para poder establecer inicialmente qué es lo procedente y qué es lo que generalmente requiere de una validez legal. Entonces, así las cosas, por ejemplo, verificando posteriormente otras características de los contratos, también encontramos estas relaciones llamadas nominadas e innominadas, o como también lo sugiere en este caso la norma, los llamados contratos típicos o los contratos atípicos. Recuerden ustedes que esas características generalmente pues, se refieren más a lo que es nominado e innominado. Por eso siempre hay que tener en cuenta de que lo nominado, o como su nombre lo indica en este caso lo típico, generalmente se convierte o se forma directamente a lo expresado en la ley, ¿sí? Entonces, de ahí a que nosotros encontremos, por ejemplo, contratos nominados, todos los que ustedes puedan encontrar o puedan verificar en el Código Civil y en el Código de Comercio, y los innominados que pese a todo, pues no están debidamente expresados, nombrados o regulados en la norma del Código Civil o en la norma del contrato comercial, del Código de Comercio, pero tienen pues también validez. Por ejemplo, el leasing, por ejemplo, el factoring, el joint venture, la franquicia, el outsourcing, entre otros, que generalmente pues hoy en día se entienden de todos modos como contratos comerciales, pero que aún así pues reflejan lo interesante del asunto, que es darle validez. Ahora, uno pretende de pronto al decir que le damos validez es por el hecho en el cual de que por costumbre, ahí sí, podemos adoptar, ¿cierto? Pues se vienen regulando esas relaciones que en ningún momento se configuran como ilícitas. Entonces, es importante de todos modos tener en cuenta pues esos ejemplos que generalmente trae de pronto la misma jurisprudencia o la doctrina, para efecto de poder verificar, para el efecto de poder establecer lo que se considera en este caso una verdadera y legítima relación contractual. No sé si alguien de pronto me escribió por ahí, estaba tratando de verificar el chat, pero no puedo mirar el mensaje. Oscar escribió, profe, ¿cómo aplicaría lo que usted explica de la teoría de la imprevisión respecto a los contratos aleatorios? Muchas gracias, muy amable. La teoría de la imprevisión. Esa teoría de la imprevisión normalmente se encuentra regulada para aquellas relaciones comerciales. Y en ese caso, pues se entiende que esas relaciones comerciales sí tienen que destinar, digamos, situaciones imprevistas o contingentes, ¿cierto? En una relación contractual. En materia comercial se diferencia la teoría de la imprevisión a lo que se estipula
en el derecho civil como, por ejemplo, fuerza mayor o caso fortuito. Ahí entendemos que fuerza mayor o caso fortuito, pues generalmente es una situación que se sale de las manos de las partes y por ende entonces no constituiría el cumplimiento de obligaciones, como por ejemplo, digamos, el decir, le entrego el día de hoy la casa y resulta que hoy la casa se derrumbó por un terremoto o un hecho de la naturaleza al cual yo fui incapaz de resistir. Mientras que con la adopción de la teoría de la imprevisión, lo que en principio se vuelve imprevisto o imprevisible, se volvería previsible. Esa disposición incluso, la doctrina la explica a través de adopción de una cláusula que se llama la famosa cláusula rebus sic stantibus. Esa cláusula normalmente pues entiende en este caso concreto pues esa similitud a la teoría de la imprevisión y por tanto pues se podría en diferentes causas suspender la relación contractual o de todos modos, digamos, prevalecer el interés mutuo de las partes y poder, digamos, replantear los términos del contrato o simplemente cumplirlo, pero hasta tanto se pueda verificar de que las partes están idóneamente capacitadas para ello. Dime, Wilson. Profe, pero eso aplicaría para, pues la pregunta era eso, pero que se aplicaría para los contratos aleatorios, ¿cómo funcionaría ahí? Normalmente aplica, dice, para casos de contratos comerciales. Generalmente la norma comercial desarrolla, pero no distingue en ningún momento sobre qué característica o qué clase de contrato. Se entendería que desde que cumpla los fines determinados de una relación negocial, pues simplemente se aplicaría o determinaría como tal este contrato. Esa adopción de esa teoría. ¿Listo? Bueno, Wilson, ¿me ibas a decir algo? Sí, doctor, en el caso de lo que habla usted que de los típicos y atípicos, pues los típicos lo que entiendo es que están expresos en la ley y los atípicos que no están debidamente regulados en la ley, pero existen. Sí, sí es así. Pero en el caso de que haya una controversia y yo necesite exigir esa obligación, ¿sí me protege la ley? Sí, porque de todos modos también existe, bueno, normatividad complementaria respecto al contrato atípico, u otras veces se puede acudir también a la jurisprudencia respecto a la validez y a la procedencia de dicho contrato. Entonces, el hecho de que no lo encontremos en la norma no quiere decir de que no se encuentre de todos modos regulado. Por ejemplo, el caso del leasing. El leasing es un contrato que generalmente es de talante o de característica comercial y se entiende que es un arrendamiento con opción de compra, ¿cierto? Y en ese caso, entonces uno diría, pues se integraría arrendamiento y compraventa, pero no. Resulta que hay suficiente normatividad accesoria. Yo trato de pronto de ir en contravía un poco respecto a esa clasificación, porque para mí hoy en día esa característica de ser típico o atípico, pues generalmente da a entender de que no se encuentra regulado, pero sí hay normatividad y sobre todo jurisprudencia que se convierte de una u otra forma en fuente accesoria de las obligaciones y pues por tanto daría simplemente la validez jurídica que uno pretende hacer valer respecto a la situación coherente respecto a esa forma determinada de obligarnos. Entonces, de todos modos, para mí esa situación como tal no estaría, digo muy personalmente, no estaría mandada, perdón, no estaría como tal determinada hoy en día de esa manera, pero pues es lo que siempre la doctrina trata de explicar al respecto. Sin embargo, pues es una postura, Wilson, que generalmente se da respecto a esa posición. ¿Listo? Entonces, así las cosas, por eso siempre es necesario también de todos modos tocar estas características para poder distinguir cómo suele surgir una relación contractual. Ahora, el hecho también que sugiere la norma, en este caso es de pensar de que no todo lo que las partes se van a inventar también van a ser contratos atípicos, ¿cierto? Pues para efectos de poder simplemente entender que son los que sobresalen, los que reconocen de pronto desde el punto de vista comercial, sobre todo, una relación legítimamente onerosa y patrimonial, pero no es cualquier tipo de disposición. Sin embargo, repito, es una situación muy, muy, muy fundada y que encontramos hoy en día en la doctrina y también en la jurisprudencia. Entonces, así las cosas también, pues el hecho de hablar de contratos típicos y contratos atípicos me da a entender otra característica que generalmente los podemos encontrar también en la norma. La norma me habla del artículo 1499, perdón, y encontramos los famosos contratos principales y los contratos accesorios. Eso que establece en este momento el artículo 1499 respecto a la formación del contrato en ese momento, perdón, 1499, perdón. Dice el artículo 1499, contratos principales y accesorios.
El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. Un contrato se vuelve principal cuando no depende de nada, cuando surge a la vida jurídica libre y espontáneamente, no depende de actividades complementarias para poder hablar de que ese contrato generalmente está condicionado, sino simplemente se refiere a la forma en la cual lo acuerdan las partes y cómo surge de un momento a otro, sin necesidad de hablar de actos previos o actos determinados como condicionados, ni mucho menos. Entonces, el contrato por excelencia, que sería el contrato de compraventa, es un contrato principal que no depende de nada, ni siquiera la llamada promesa, porque la promesa también es un contrato principal. Recuerden ustedes que la promesa, la principal obligación es la obligación de hacer esa escritura para poder transferir el dominio de un bien. Por lo tanto, pues yo puedo acudir en este momento con una persona a un lugar simplemente hacer una compraventa y listo, no depende de nada más. Entonces no depende de esas situaciones accesorias. El contrato de arrendamiento es un contrato que por excelencia también se entiende, es un contrato principal, no depende de nada, sino simplemente de la existencia del mismo conforme lo estipulen por acuerdo las partes en el caso de poder pretenderse obligar. ¿Listo? Entonces ahí encontramos eso. Y lo accesorio pues ya en este caso concreto, es el poder determinar, el poder revisar, el poder verificar inicialmente, pues aquello que sí determina y depende de una obligación, ¿cierto? Ahí ya hablamos del famoso depende, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la prenda, por ejemplo, la hipoteca, por ejemplo, la fianza. Miren ustedes que aquí ya encontramos formalmente de que esas obligaciones o esos contratos accesorios ya generalmente están destinados como tal al cumplimiento de obligaciones principales. Entonces, vean ustedes cómo lo va clasificando en diferentes circunstancias, en diferentes casos como tal, la misma norma del Código Civil que aplicaría también para disposiciones en materia comercial. Y ya para terminar, voy a quedar en otra característica también, voy a tratar de explicarla rápidamente o simplemente la dejo tocada, que es el caso de los contratos reales, ¿sí? Porque pues ahí si ustedes miran el artículo 1500 del Código Civil habla de que hay contratos reales, de que hay contratos consensuales y hay contratos solemnes. Ya hemos hablado de la consensualidad y la solemnidad, pero queda simplemente el destacar el llamado contrato real. Cuando yo menciono el contrato real, me dice el contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. ¿Listo? Entonces, en este caso hablamos de dar o entregar, o transferir o simplemente entregar. Entonces, por ejemplo, hablamos de contratos reales. Por ejemplo, la compraventa. Para que se perfeccione la compraventa se debe establecer la tradición del objeto, ¿cierto? Cuando hablamos del arrendamiento, pues estamos hablando de que el arrendador se obliga a conceder el goce, ¿sí? De un bien. Y para poder gozar, pues se requiere la entrega material del objeto. Lo mismo en el caso de las permutas, ¿cierto? O del contrato de permuta cuando lo entendemos como un intercambio de bienes. Pues también se entiende que es un contrato real. El mismo caso del contrato de comodato, donde vemos, por ejemplo, también la entrega de un objeto para su goce, como también lo habla el artículo 2200 del Código Civil. El contrato de depósito, el contrato de mutuo. Todos estos contratos normalmente están destinados a la entrega de objetos. Y por lo tanto, pues se considera importante mencionarlo en esta característica, pues teniendo en cuenta de que simplemente aplica para algunos, no todos los contratos son reales. El hecho de que se hable real, de la palabra real no es que porque se entiende que existen, no, es porque se da básicamente el cumplimiento o la entrega de un objeto para que se pueda perfeccionar ese llamado contrato. Y ya como les decía, pues lo otro es lo solemne, ¿cierto? O llamado también en este caso consensual, pero pues ya les explicaba las diferencias concretas de uno